Bueno, estamos otra vez al aire por CX30 Radio Nacional, 11:30 AM. Estamos saliendo por Facebook, en donde estamos. También nos podés seguir por nuestro canal YouTube, mira en donde estamos, pero claro, ahí tenemos los programas editados. Cada una de las columnas que te interesen, podés ir a ella misma y bueno, y seguirnos en los distintos ciclos, son varios de ellos. Me parece un trabajo muy interesante, muy interesante y muy inteligente de parte de Mariana Peralta, de Alejandro Barreto y del propio Maxi Pérez, quien ahora es el responsable y el artista, ¿no? El artista de sonido que hace posible que estemos saliendo al aire por esta radio tan tradicional de nuestro país, X30 Radio Nacional. Bueno, estoy preparando un mate acá, tomando un matecito tranquilo, mirando un informe que nos envía el doctor Pablo Díaz respecto a la producción de caña de azúcar y la política de tierras en la zona de Bella Unión. Esto es departamento de Artigas, bien al norte del país. Tenemos que pensar que, digamos que el territorio vinculado a colonos, que es el Instituto Nacional de Colonos, si no me equivoco, fundado por allá por el año 1945, al menos por una ley que orgánicamente lo establece, tiene varias reformas, hoy por hoy cuenta con unas 600.000 hectáreas. Pero ahí hay particularidades. Quienes tienen esas tierras, por lo general, son tierras que no son muy grandes para la producción en cuanto a hectáreas, al porte de hectáreas para tener un buen rinde de producción. Y sabés que el doctor Pablo Díaz, en un observatorio de política de tierra para la UDELAR, es decir, para la Universidad de la República, establece que Alcoholes del Uruguay, la empresa ALUR, Sociedad Anónima, es una empresa de ANCAP. El 90, casi 91% del paquete accionario de la sociedad pertenece a la Administración Nacional de Combustibles, Alcoholes y Portland, de ANCAP, y el 9,1% restante a PDVSA Uruguay Sociedad Anónima. PDVSA, ¿no? Uno dirá, che, ¿qué es de la vida de PDVSA? Esa especie de, se supone que era un banco, ¿no? Vinculado a Venezuela. Dejó adentro un montón de gente también ese banco, ¿no? ¿Cómo te va, Pablo? ¿Tenés el audio lo tenés apagado? Buen día, Ahora ¿cómo sí. estás, Rubén? ¿Todo ¿Cómo bien? te va? Bien, bien. ¿Y tú? Bien, todo tranquilo. Lo que es la tecnología, ¿no? Tú Sí. desde Tacuarembó ahora. Acuarembó. Muy bien. Estoy mirando acá el informe tuyo, dice, a su vez Alur es la propietaria del 100% de Agrolur, sociedad anónima que tiene por objeto realizar servicios agrícolas y suministrar personal para la realización de tareas rurales vinculadas al complejo agroindustrial de producción de azúcar, alcohol, llamado Sucra Alcolero. Bueno, y se trabaja por zafras además, ¿no? Vinculado todo esto a la caña de azúcar, a la producción del azúcar que sale de la caña de azúcar. Bueno, hubo un hecho ayer, rendición de cuentas, una rendición de cuentas para mí muy particular, como hace muchos años que no se la ve, es decir, cada vez que aparece esto, apareció la ministra, lleno de gente, prensa por todos lados, mucha expectativa, cajas con todos los expedientes. Yo decía hoy a los oyentes, che, pero y de pronto con un pendrive hoy, viste, que es como decir, che, qué teatralización del tema, ¿no? Pero no deja de ser algo interesante en cuanto al mensaje que hay que emitir, ¿no? La política, viste, que tiene mucho de estrategia, y hay que ser estratega, y me parece una muy buena estrategia, ¿no? Decir, no, pero mirá que acá está todo, todo físicamente está acá, y se da esa imagen de que se rinden cuentas con transparencia republicana en ese sentido. Y creo que en ese sentido la ministra siempre da cuenta de esa estabilidad, ¿no? Da credibilidad, da datos, da muchos datos, no talentea como economista, sino que te dice lo que están haciendo. Y en ese sentido, bueno, surgió un tema polémico. Eh, el dinero que se suponía que iba a ir para el Instituto de Colonos, que es algo así como 30 millones de dólares, si no me equivoco, que sale de los tributos que aportan los colonos, va a ir para viviendas, para el Plan Nacional de Viviendas. Se transfiere ese dinero al Ministerio de Vivienda. Pero según la ministra, hay un dinero, de todas maneras legítimo, que está en rentas generales, parece ahí parado, que se volcaría al Instituto de Colonos, que es algo así como 25 o 30 millones de dólares. Ella dice, no, no se desviste un santo para vestir otro, pero hay, bueno, hay distintas opiniones y hay que escuchar todas las opiniones en este tema, que no cierra todavía, no sé esto en qué va a derivar, qué va a pasar con esto. Según el gobierno, esta es otra de las características. El Instituto de Colonos está bastante desprolijo en la administración, hay deudores que parece que son esas deudas incobrables, hay otros que sí, que son muy buenos pagadores, honrosos colonos, realmente honorables colonos de trabajo que están haciendo sus aportes, quedan rehenes de otros que no, y parece que viene una auditoría, como en tantos otros casos. Y se va a hacer esa auditoría, eso lo promete ahora el presidente, lo dijo ayer, creo,
y se va a estar a las resultas de esa auditoría para ver cómo se reorganiza el Instituto de Colonos. Él plantea que no es desprotegerlo, que no es destratar el Instituto de Colonos, sino que es reformular la política de colonización en el país. Y inclusive llegó a decir que van a haber novedades. Parece que están viendo que pueden haber otras posibilidades para administrar el instituto. No sé qué visión tenés y cómo está la realidad ahí, Pablo, tú que estás muy cerca del tema, ¿no? Bueno, capaz que empezamos por esto último, Rubén, a cuenta de profundizarlo la próxima semana, así le dedicamos un poquito al tema de Bella Unión, si te parece. Muy bien. Pero para hacer un resumen del financiamiento del Instituto Nacional de Colonización, hay 3 mecanismos para financiar a colonización con dinero, y después te voy a comentar otro que es más con tierras, ¿verdad? Bien. Del Estado, del propio Estado. Bien. Los 3 mecanismos. Los colonos pagan una renta, o sea, la mayor parte de los colonos son arrendatarios. Esa renta mantiene, autosustenta al Instituto Nacional de Colonización en su funcionamiento, a sus más de 200 funcionarios, su flota de vehículos, todo lo que son los sueldos de los directores, de las gerencias, de las distintas secciones, oficinas, se cubren con la renta de los colonos. El recurso sale de ahí, de la renta de los colonos. Eso no se va a tocar. Bien. Ese dinero va a seguir así. Bien. Hay un superávit incluso. El instituto subió las rentas entre un 20 y un 25, 30% últimamente, y eso generó incluso un superávit. O sea que colonización tiene un colchón, digamos, para mantenerse con este sistema. Un buen dato eso entonces. Sí. Después hay un alto porcentaje de cumplimiento con estas rentas. Hubo planes de refinanciación que pusieron al día muchos colonos. Y hay una lista quizá de 30, 40 colonos, deudores que tienen posibilidades de ser rescindidos sus contratos. Pero bueno, este dato no está actualizado, más o menos con este dato terminó el periodo de gobierno pasado, no conocemos el dato actual, que seguramente es mayor por algunas cosas que vamos a hablar con respecto a Bella Unión también. De ahí quizá la necesidad de la auditoría que está hablando el gobierno. Entonces. La auditoría, lo que más se ha enfatizado, sobre todo el Partido Colorado, el Directorio de Colonización se ha, digamos, distribuido de acuerdo a cuotas partidarias. 2 cargos tiene el Partido Colorado, 2 cargos del Partido Nacional y 1 cargo del Frente Amplio. Bien. El Partido Colorado es el que más está insistiendo en el tema de la auditoría, y el principal punto que puso, que lo obtuvo una información a la interna del instituto, fue por $20 millones otorgados en créditos. Eso es lo último que está planteando el Partido Colorado, tanto el director Ami como el director Guido Machado. Bien. Entonces, eso es una cosa. Después hay 2 leyes más que abastecen de dineros para compra de tierras. Una es el segundo capítulo del ISIR, el impuesto a las concentraciones de inmuebles rurales. Eso está vigente. Ahí están los 20 millones que la rendición de cuentas quiere modificar. Para eso hay que modificar la ley del ISIR. El capítulo 1 ya había sido derogado por los cambios en la ley del impuesto al patrimonio. Pero el capítulo 2 sigue en pie, y eso abastece con aproximadamente 18 o 20 millones, porque es un equivalente en realidad, de tierra, de dólares para compra de tierra y desarrollo de colonias. Ahí tenemos el segundo mecanismo de financiación. Ese sigue en pie. La ley de presupuesto de octubre del año pasado eliminó, pero no eliminó. Yo prefiero decir que eliminó la posibilidad de comprar tierras con otro impuesto más, que es equivalente al impuesto de las transmisiones patrimoniales, que eran los otros 10 o 12 millones. Por eso, si sumamos ISIR más ITP, llegamos a los 30 millones aproximados de dólares por año para compra de tierras. Bien. Esto, la ley de presupuesto lo modificó, y por lo tanto ese mecanismo no se estaba usando. Nosotros ya el año pasado ya avisorábamos que se podía venir la modificación de este segundo, o sea, del fondo que queda todavía, pero claro, pensábamos que con la propuesta digamos, de la OPP, ¿verdad?, de la ley de presupuesto, de todo el tema del déficit fiscal, de atender fuertemente el déficit fiscal, pensábamos que esto iba a mantenerse sin utilizar para mejorar los números de la macroeconomía, que demuestran que el déficit fiscal es menor. Y eso lo puede hacer perfectamente el gobierno, dejar ese dinero debajo del colchón, digamos, no gastarlo, porque eso se hace incluso con fondos para infraestructuras que están votados por ley, pero no se usan. Y eso mejora el porcentaje para demostrar un déficit fiscal menor. Sí, para mejorar los números del déficit. Exacto. Ahora, habría que analizar políticamente, y eso capaz que te propongo para la próxima, digamos, ¿por qué se saca del Instituto Nacional de Colonización
para abastecer de tierras, perdón, de dinero, de compra de tierras al programa de mejoramiento de barrios, ¿no? Al Sí, programa sí. de regularización de asentamiento. De regularización de asentamientos, claro. Exacto. Además se Porque ahí, transfiere eso al Ministerio de Vivienda. claro, ahí me voy al cuarto mecanismo de financiación de colonización, que es el pasaje de tierra del Estado. El artículo 70 de la Ley de Presupuesto fue muy claro que todas las tierras que el Estado no utilice van a ser estudiadas, van a ser puestas en una lista y se pueden rematar, y con ese dinero se va a financiar el programa de mejoramiento de barrios. Ujú. O sea que ya la ley de presupuesto estableció un mecanismo para abastecer con fondos a ese programa de mejoramiento de barrios. Otro Ahora, recurso ahí. otro recurso. Colonización tiene tierras, las puede vender, y esa venta de tierras, por ejemplo, en zonas balnearias que no se están produciendo, Sí. eso, a mi entender, iría por artículo 70 de la ley del presupuesto directamente para el Ministerio de Vivienda. Mm, Ahora, esto otro, que surgió ahora en la rendición de cuentas, es una mm, novedad total, y mm, bueno, y ahí sí desabastece completamente la posibilidad de que el instituto pueda seguir colonizando, ¿verdad? ujú. Sí, eso también el gobierno plantea que por ahora lo dejan en un stand-by, ¿no? Quiere ver qué está pasando con deudores, por un lado, cuántos son, y no incrementar más tierras del Instituto de Colonización, es decir, no seguir comprando tierras. Estamos hablando, Pablo, de cuántas tierras que son productivas hoy, de las 600.000 hectáreas, se dice que son las que tiene el Instituto de Colonización. Sí, sí, efectivamente, son muy Además son pocas. muy distintas, ¿no? Por ejemplo, debe ser muy distinta la realidad en Artigas que en otra zona del país, ¿no? Exacto, exacto. El instituto tiene una superficie principalmente dedicada a la ganadería, el segundo Ujú, rubro es la lechería, y en ujú, tercer lugar viene agricultura y otros rubros, claro, digamos, que obviamente la horticultura y la granja ocupan una superficie menor, a pesar de que beneficia a muchos colonos, ¿no? seguro, seguro. Este, pero bueno, vamos a decir, el gobierno ya había dicho que no iba a comprar más tierras por un año, primero dijeron. Después dijeron que iban a otorgar unas 36.000 hectáreas que quedaban en proceso de adjudicación. Y ahora, bueno, desde el Poder Ejecutivo se modifica el otro fondo de financiamiento de tierra, así que pensamos que esto cambia Ujú, completamente la política de tierra. Además de que la ley de urgente consideración también desafectó, entendemos que más de 100.000 hectáreas de colonos ujú, propietarios, ¿no? O ujú, sea que ahí, en vez de 600.000, progresivamente se va a ir achicando colonización, va a pasar a 500.000, y se ujú. discute mucho y se habla mucho, y Uriarte era muy partidario de crear fideicomisos, o sea, Sí, quitar el financiamiento público y pasar a un financiamiento de mercado, digamos, de ¿no? mercado, sí, a través de digamos, el diseño del fideicomiso. Y Bien. eso cambia el perfil de los posibles colonos o beneficiarios Mm, de los fideicomisos. O sea, ujú, hay colonos que están muy capitalizados que quisieran comprar su propia fracción. Perfectamente claro. puede venir una FAP, un fondo de inversión, poner dinero, el colono pide ese dinero, compra su propia fracción, queda como colono propietario, o puede incluso pedir ser desafectado del Instituto de Colonización, pero es Bien. otro perfil de colono, ¿verdad? Es decir, Sí. es un productor familiar, a veces, digamos, se ha capitalizado y ha Ha crecido de una crecido, manera. claro, ha crecido, claro. Claro. Pero bueno, el artículo 1 de la ley de colonización señala que el instituto es para el trabajador rural. O Mm, sea que también mm. tu crecimiento debería estar, digamos, dentro de ese perfil, ¿verdad? Es decir, dentro del trabajador rural. Entonces, claro, si ya no sos trabajador rural, si contratás a otros para que trabajen, ya no tenés tanto el perfil de colono. Y ya tenés el perfil más de empresario rural ahí. Exacto. Ahora, ¿eso la ley lo tiene claro o lo tiene determinado, la ley actual? ¿O sería necesario reformular una ley respecto al Instituto de Colonos? Por ejemplo, La por lo que ley. tú decís, ¿no? Ujú. Porque la orientación original es para el pequeño productor que no tiene recursos, ¿no? Y que necesita esa tierra. Incluso la renta es mucho más baja a la renta de mercado, ¿verdad? Es decir, por hectárea. Exacto. Ujú, Mirá, yo pienso que la ley es una unidad, mm, ¿verdad? Fue un acuerdo entre todos los partidos políticos. Me parece a mí que yo lo mm. único que le cambiaría es la integración del directorio, que está en la reglamentación de la ley, pero está en las disposiciones transitorias de la Constitución. Ah, O bien. sea, no sé, vos que sos más entendido en temas Mm, jurídicos, supongo que ujú, habrá que modificar la Constitución para cambiar la reglamentación. sí. Este,
Pero bueno, Sí, hay una disposición constitucional ahí. Ujú. exacto. A no ¿Por ser que qué? admita interpretación, a no ser que admita una ley interpretativa. Habría que ver si la norma cómo está. Déjame ver cómo Exacto, está eso. exacto. Porque ahí, digamos, lo que hace, antes había una comisión honoraria, los Mm, partidos políticos no definían tanto. Entonces ahora se ha electoralizado mucho la discusión sobre la política de tierra. Y claro, ahí claro. capaz que unos últimos minutos para tocar lo de Bella Unión. Sí. Eh, a mi entender, hay como sectores dentro de las políticas públicas que cuando asume el nuevo gobierno había como un prejuicio o una idea de que eran una especie de comité de base del Frente Amplio, ¿no? Ajá, Uno es ajá. colonización. Sí, Uno sí, con ese. Otro sí, lo dijo el ministro Barton, ¿te acordás? Cuando entró al sí, Mides. Pensé que sí. entraba un comité de base y acá parece que no están así. Y No, claro. otro entiendo que es ALUR, ¿verdad? ALUR. Mm, Es ujú. decir, el Sí, complejo sucroalcoholero, un poco por lo que vos decías, porque hay acciones sí, de Venezuela, porque sí. se buscaba, no sé si, bueno, vos seguramente estás en esas No, además discusiones, ¿no? transfiere, viste, que a la órbita del derecho privado, donde también participa el Exacto, mercado, tiene forma de sociedad exacto, anónima. exacto. Era un Vamos a ir a esos temas. intento llamado neodesarrollista, ¿verdad? Pero bueno, que Sí. a mi entender no funcionó como neodesarrollista, ¿no? Es decir, un intento Ujú, de beneficiar a trabajadores, a pequeños productores, sí, pero con las reglas del mercado. Entonces vos sí. tenés una serie de desventajas que tienen esos pequeños productores con respecto al gran productor, que Ujú, justamente los hace inviables con las reglas de juego, digamos, del mercado, sí. ¿no? Entonces ahí Pablo, hay tú, una tú serie de tenés una cosas. idea, por ejemplo, mirá qué interesante para el próximo tema. Ujú. Respecto a eso que tú decís, ¿no? Ese proyecto neodesarrollista quizá de integrar al mercado ciertos productores y seguramente no sea viable en los pequeños. ¿Cuál sería el esquema más apropiado en cuanto a que exista una comunidad de productores, un universo de productores que no tienen esas condiciones o recursos y que estén de algún modo subsidiados hasta cierto límite o protegidos para que tengan un buen rinde productivo y que tengan un sustento de vida, y otros que sí, que se van despegando, que de pronto Sí, por más capacidad de producción, por más hectáreas, por otro tipo de actividad, la ganadera, por claro, ejemplo, sí, mira, en este sentido, esta gente ya se desnaturalizó de la calidad de colono y pasa a ser más bien un productor ya rural, ¿no? claro, claro. Vos sabés que yo pienso que el Instituto Nacional de Colonización, la ley Mm. 11.029, es una propuesta desarrollista, no Eh, neodesarrollista, desarrollista, Es desarrollista. interesantísima. Lo que pasa es Bien, que no se le aplica como tal. Por eso te digo que se ha electoralizado bien. buena parte de las políticas públicas. Sí, Con sí, tal sí. de distribuir mucha tierra, con tal de participar en las cuotas de producción de caña de azúcar, Claro, claro. solo se ha accedido a una renta barata. Bien, seguro, Entonces, te no entiendo. se aplica la integralidad que compone la ley de Que la ley colonización. compone más Exacto. inteligentemente, claro, Entonces claro. vos tenés, por ejemplo, ¿por qué se endeudan algunos productores chicos en Bella Unión? El Mm, productor grande recibe un beneficio por el riego caro, el productor mm, chico no lo recibe. claro, El claro, productor grande tiene maquinaria, claro. tiene más de 30 hectáreas de escala, el productor chico no lo tiene, no No tiene lo tiene. maquinaria tampoco. Claro, Las claro, distancias aumentan el costo de flete. Es renta seguro. barata en colonización, pero recordá también, Rubén, que hay Mm, 400 hectáreas de un subarrendamiento de un campo particular que tiene una renta cara. Y ahí claro, es donde claro. se van a desalojar muchos productores cañeros también. Bien, bien, bien. Vamos a ese Y tema después, si te parece, la semana que viene, un poco perfecto. esa Después, sociología, ese lo- paisaje. exacto. Lo último, Rubén, que me parece importante, porque es un dato que me pasó José González ayer. Sí. Una cosa que hizo el presidente cuando fue a Bella Unión fue hablar de este tema de que hay caña que queda, vamos a decir, a la espera de que venga el servicio agrícola llamado Agroalur a levantarla, ¿verdad? Bueno, Mm, los productores grandes, por ejemplo, hay un día de lluvia y ellos no mandan la caña a la fábrica. Esos mm, días de lluvia es cuando Agroalur y mm, Alur sale a los predios de los productores chicos a levantar la caña. mm, Entonces, los principales perjudicados por esa pérdida de materia prima que mm, está estacionada ahí, por ejemplo, ahora habían 600 toneladas de hace 10 días en Campo Placeres. mm. Un dato muy actual Sí, de este sí, momento de sí, la zafra. sí. 600 toneladas de caña durante 10 días en Campo Placeres. Como dijo muy bien el presidente, perdiendo 1% de kilos por día. Mm. Entonces, ¿Y qué dice el presidente? ¿Qué plantea respecto a eso? bueno, él, por lo menos con las reivindicaciones de una parte de Agroalur, no se despidieron a los 20 y algo de trabajadores que estaban Mm, en la zona de Belén. mm, Entonces, Agroalur por lo menos no reduce su personal. Eso es bien. importante Mm, porque para atender a esta situación mm. precisas el servicio de Agroalur a Sí, pleno sí. o aumentarlo. O aumentarlo.
Por otra parte, él no tocó los temas más espinosos, que es el tema del alcohol. Ahí hay toda una discusión con el tema de los precios de paridad de importación. Hoy volvió a subir la nafta, Sí, ¿verdad? por la paridad, sí que es un nuevo modelo Exacto. eso. Sí. Con respecto también al etanol, digamos que hay una gran incertidumbre, ¿verdad? Ujú, Si va a haber algún tipo de inversión privada en Alur, porque ahora con la LUC se puede subir hasta el 49% la participación de privados en las acciones de Alur. exacto. Y eso puede llegar a cambiar digamos, los balances económicos para Mm, decir, no, el alcohol en Uruguay se puede producir a otros precios. sí. Eso integra mucho alcohol y azúcar. Mm, Entonces, el presidente no habló de alcohol y hoy el azúcar se apoya mucho el azúcar se apoya mucho en el alcohol. mm, Habló de cáñamo, o sea mm, que aparentemente hay como un herrerismo progresivo mm, en el mm, planteo del presidente, ¿no? Es ujú, decir, una retirada del Estado, mm, pero progresiva, ¿no? mm, mm. Lo mismo de colonización, exactamente Y, igual. O sea, integrar capitales privados y que se pase más a la economía de mercado, ¿no? y también Este, concentrando la producción en productores llamados viables, ¿no? bien, O competitivos, que claro. en lechería, por ejemplo, está llevando a que se cierren más de 100 tambos por día, ¿no? Mm, Entonces uno dice, no, la lechería es un mal negocio. No, no, para nada. La mm, lechería distribuye trabajo, distribuye mm. riqueza, afinca a Es la una gente en el cadena rural. económica importante. Mm, Pero para el pequeño productor, mm, con los grandes tambos, con la gran producción, aumenta mm, la producción de leche, aunque se mm. cierren más de 100 tambos por año. Y lo mismo Y en la caña de azúcar. eso ya es endémico, porque hace años que vienen cerrando tambos y tambos en el país, ¿no? Exacto, exacto. Hay un esquema que habría que revisar de Y es producción. lo mismo en todos los rubros, Rubén. Es lo Sí, mismo sí, en todos los rubros. sí, sí, Esto es justamente el nudo que colonización como política, pero también sí, como modelo de desarrollo, sí, intentó revertir ya desde 1948, ¿verdad? claro, claro, claro. Sí, según tú, entonces tu visión es una ley que no se la está aplicando bien hace muchos años, a través de los años. Vamos a ver qué pasa ahora después con esto. Vamos a estar atentos a esas auditorías que vendrán y ver ahí el gobierno qué resolución toma según el panorama más cierto que tenga de todo ese tema económico, de los deudores, cuántos son. Y podemos hablar contigo de ese paisaje social de los colonos, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cuántos son? ¿Qué estratos sociales se van armando ahí en esos productores viables, como tú decís? Otros que no, que viven del día a día de pronto, que son muy pequeños productores, que no tienen altas rentabilidades. Seguramente hay deudores capaz que en esa calidad también y en la calidad de productores más grandes. Claro, Este, claro, eso te iba a decir, Rubén. La otra vez cuando hablamos con José, digamos, en el caso de Bella Unión, el Estado, vamos a decir, ha sido asistencialista con los grandes productores. ujú, Calnú cerró con una deuda de 13 millones de dólares. claro, Calagua, o sea, el sistema de riego, sí, las grandes empresas, los productores grandes, mm, deudores contumaces del Banco República. Y bueno, ujú. Rubén, te tengo que Sí, dejar y nos vemos la próxima. un Muchas gustazo, gracias. Pablo. La seguimos, ¿eh? Que pases bien. Chao. El doctor Pablo Díaz conversando con nosotros acerca de este tema enorme, ¿no? La cadena productiva vinculada a la caña de azúcar, pero también el Instituto Nacional de Colonización, que ahora está en el tapete público, ¿no? En el ojo público. Seguimos, ¿eh? Seguimos, vamos a estar un ratito más para saber en dónde estamos.